Primera parte. El preámbulo de Zaratustra. Así habló Zaratustra. A los 30 años, Zaratustra se alejó de su patria y del lago de su patria, y se fue a la montaña. 10 años gozó allí de su espíritu y de su soledad sin cansarse. Pero variaron sus sentimientos, y una mañana, levantándose con la aurora, púsose delante del sol y le habló así. Gran astro, ¿qué sería de tu felicidad si te faltasen aquellos a quienes iluminas? 10 años hace que vienes a mi caverna y sin mi águila y sin mi serpiente, te habría cansado de tu luz y de este camino. Pero nosotros te esperábamos todas las mañanas. Te tomábamos lo superfluo y te bendecíamos. Pues bien, yo estoy hastiado de mi sabiduría, como la abeja que ha acumulado demasiada miel. Necesito manos que se alarguen hacia mí. Yo quisiera dar y repartir hasta que los sabios vuelvan a gozar de su locura y los pobres de su riqueza. Por eso debo bajar a las profundidades, como tú por la noche, astro exuberante de riqueza, cuando traspones el mar para llevar tu luz al mundo inferior. Y debo descender como tú, según dicen los hombres, hacia quienes quiero dirigirme. Bendíceme, por tanto, ojo apacible, que puedes ver sin envidia hasta una felicidad demasiado grande. Bendice la copa que quiere desbordarse, para que fluyan de ella las doradas aguas, llevando a todos lados el reflejo de tu alegría. Mira, esta copa quiere vaciarse de nuevo, y Zaratustra quiere volver a tornarse hombre. Así empezó el ocaso de Zaratustra. Zaratustra bajó solo de las montañas sin encontrar a nadie. Al llegar a los bosques se presentó ante él de repente un viejo de cabellos blancos que había salido de su santa cabaña para buscar raíces en la selva. Y el viejo habló de esta suerte a Zaratustra. No me es desconocido este viajero. Hace años que pasó por aquí. Se llama Zaratustra, pero ha cambiado. En aquel tiempo llevaba a la montaña sus cenizas. ¿Quiere hoy llevar su fuego a los valles? ¿No teme el castigo que se reserva a los incendiarios? Sí, reconozco a Zaratustra. Pura es su mirada y su boca no encubre ningún hastío. ¿No se adelanta hacia acá como un bailarín? Zaratustra ha cambiado. Zaratustra se ha hecho niño. Zaratustra está despierto. ¿Qué vas a hacer ahora entre los que duermen? Como en el mar vivías tú en el aislamiento y el mar te llevaba. Desgraciado de ti. ¿Quieres saltar a tierra? Desgraciado de ti. ¿Quieres volver a arrastrar tu cuerpo tú mismo? Zaratustra respondió. Amo a los hombres. ¿Pues por qué? Dijo el santo. Me he venido yo a los bosques y a la soledad. ¿No era porque amaba demasiado a los hombres? Ahora amo a Dios, no amo a los hombres. El hombre es para mí una cosa demasiado incompleta. El amor al hombre me mataría. Zaratustra contestó. ¿Qué he hablado de amor? Traigo un presente a los hombres. No les des nada, dijo el santo. Antes bien, quítales alguna cosa y ayúdalos a llevarla. Nada les vendrá mejor cuando a ti te convenga. Y si quieres dar, no les des más que una limosna y espera a que te la pidan. No, respondió Zaratustra, yo no doy limosnas. No soy bastante pobre para eso. El santo se echó a reír de Zaratustra y habló de esta manera. Entonces mira cómo te arreglas para que acepten tus tesoros. Desconfían de los solitarios y no creen que vayamos a dar. Nuestras pisadas suenan demasiado solitariamente en sus calles.
y al oírla se preguntan lo mismo que de noche, cuando, acostados en sus camas, oyen pasar un hombre mucho antes de amanecer. ¿A dónde irá el ladrón? No vayas con los hombres, quédate en el bosque. Antes que con ellos vete con las bestias. ¿Por qué no quieres así ser como yo, oso entre los osos, ave entre las aves? ¿Y qué hace el santo en el bosque?, preguntó Zaratustra. El santo contestó: hago cantos y los canto, y cuando hago cantos río, lloro y murmuro. Así alabo a Dios. Con cantos, lágrimas, risas y murmullos, alabo al Dios que es mi Dios. Pero veamos, ¿qué presente nos traes? Al oír Zaratustra estas palabras, saludó al santo y le dijo: ¿qué tendría yo que daros a vosotros? Lo que habéis de hacer es dejarme marchar, corriendo, para que no os quiten nada. Y así se separaron uno de otro, el viejo y el hombre, riendo como ríen dos criaturas. Pero cuando Zaratustra estuvo solo, habló así a su corazón: ¿será posible? Ese santo anciano no ha oído aún en su bosque que Dios ha muerto. Al llegar Zaratustra a la ciudad más próxima, enclavada en los bosques, encontró un gran gentío en la plaza pública porque se había anunciado que iba a verse un bailarín de cuerda, y Zaratustra habló así al pueblo: yo os anuncio al superhombre. El hombre es algo que debe ser superado. ¿Qué habéis hecho para superarle? Hasta ahora todos los seres han dado de sí algo superior a ellos, y vosotros queréis ser el reflujo de ese gran flujo y volver a la bestia mejor que superar al hombre. ¿Qué es el mono para el hombre? ¿Una irrisión o una vergüenza dolorosa? Pues eso es lo que debe ser el hombre para el superhombre: una irrisión o una vergüenza dolorosa. Habéis recorrido el camino que medía desde el gusano hasta el hombre, y aún queda en vosotros mucho del gusano. En otro tiempo erais monos, y ahora el hombre es todavía más mono que ningún mono. Aún el más sabio de vosotros no es sino una mezcla híbrida de planta y de fantasma. Sin embargo, ¿os he dicho yo que os hagáis planta ni fantasma? Yo os anuncio el superhombre. El superhombre es el sentido de la tierra. Diga vuestra voluntad que el superhombre sea el sentido de la tierra. Yo os exhorto, hermanos míos, a permanecer fieles a la tierra, y a no creer a los que os hablan de esperanzas supraterrestres. Son envenenadores, sépanlo o no. Son menospreciadores de la vida, moribundos que están a su vez envenenados, seres de quienes la tierra se halla fatigada. Acaben de irse de una vez. En otros días la blasfemia contra Dios era la mayor blasfemia, pero Dios ha muerto, y han muerto con él esos blasfemos. Ahora lo más espantoso es blasfemar de la tierra, y tener en más las entrañas de los impenetrables que el sentido de la tierra. En otros días el alma miraba al cuerpo con desdén, y no había entonces nada superior a ese desdén. Quería el alma un cuerpo flaco, horrible, consumido de hambre. Pensaba así librarse de él y de la tierra. Oh, aquella misma alma era un alma flaca, horrible y consumida, y para ella la crueldad era un deleite. Pero, hermanos míos, vosotros decidme, ¿qué dice vuestro cuerpo de vuestra alma? ¿No es vuestra alma pobreza, suciedad y conformidad lastimosa? Turbio río es el hombre. Preciso es ser un mar para poder recibir sin ensuciarse un río turbio. Pues bien, yo os anuncio el superhombre. Él es ese mar. En él puede abismarse vuestro gran menosprecio. ¿Qué es lo más grande que os puede acontecer? Que llegue la hora del gran menosprecio, la hora en que os hastíe vuestra misma felicidad, de igual suerte que vuestra razón y vuestra virtud. La hora en que digáis: ¿qué importa mi felicidad?
es pobreza, suciedad y conformidad lastimosa. Pero mi felicidad debería justificar la existencia misma. La hora en que digáis, ¿qué importa mi razón? Anda tras el saber como el león tras su pasto. Mi razón es pobreza, suciedad y conformidad lastimosa. La hora en que digáis, ¿qué importa mi virtud? No me apuesto frenético todavía. Qué harto estoy de mi bien y de mi mal. Todo eso es pobreza, suciedad y conformidad lastimosa. La hora en que digáis, ¿qué importa mi justicia? No veo que yo sea fuego y carbón, pero el justo es fuego y carbón. La hora en que digáis, ¿qué importa mi piedad? ¿No es la piedad la cruz donde se clava al que ama a los hombres? Pues mi piedad no es una crucifixión. ¿Habéis hablado ya así? ¿Habéis gritado ya así? Ah, que yo no os haya oído gritar ya así. No vuestros pecados. Vuestra parsimonia es lo que clama al cielo. Vuestra mezquindad está en el pecado, eso es lo que clama al cielo. ¿Dónde está pues el rayo que os lama con su lengua? ¿Dónde el delirio que haría falta inocularos? ¿Ved? Yo os anuncio el superhombre. Él es ese rayo. Él es ese delirio. Luego que Zaratustra dijo esto, uno de la multitud exclamó: Ya hemos oído hablar bastante del que baila en la cuerda. Ahora enséñanosle. Y todo el pueblo se rió de Zaratustra. Pero el bailarín de la maroma, que creía que iban con él esas palabras, se puso a trabajar. Zaratustra, entre tanto, miraba a la gente y se asombraba. Luego habló así: El hombre es una cuerda tendida entre la bestia y el superhombre. Una cuerda sobre un abismo. Peligrosa travesía, peligroso caminar, peligroso mirar atrás, peligroso temblar y pararse. Lo grande del hombre es que es un puente y no una meta. Lo que se puede amar en el hombre es que es un tránsito y no un acabamiento. Yo amo a los que no saben vivir sino como extinguiéndose, porque esos son los que pasan al otro lado. Amo a los grandes desdeños, porque son los grandes adoradores, las flechas del anhelo hacia la otra orilla. Amo a los que no buscan detrás de las estrellas una razón para perecer y ofrecerse en sacrificio, sino a los que se sacrifican a la tierra para que la tierra pertenezca un día al superhombre. Amo al que vive para conocer y que quiere conocer para que un día viva el superhombre, porque así quiere él su acabamiento. Amo al que trabaja e inventa a fin de erigir una morada al superhombre y preparar para él la tierra, los animales y las plantas, porque así quiere él su acabamiento. Amo al que ama su virtud, porque la virtud es voluntad de extinción y una flecha del anhelo. Amo al que no reserva para sí ni una gota de su espíritu, sino que quiere ser por entero el espíritu de su virtud, porque así atraviesa el puente como espíritu. Amo al que hace su virtud su inclinación y su destino, pues así por su virtud querrá vivir aún y no vivir más. Amo al que no quiere tener demasiadas virtudes. Una virtud es más virtud que dos, porque es más un nudo a que se aferra al destino. Amo al que prodiga su alma, al que no quiere recibir gracia ni restituye, porque da siempre y no quiere preservarse. Amo al que se avergüenza de ver caer el dado en su favor y que pregunta al verlo, ¿soy yo un jugador tramposo? Porque quiere irse a pique. Amo al que suelta palabras de oro delante de sus obras y cumple siempre con usura lo que promete, porque quiere perecer. Amo al que justifica a los venideros y redime a los pasados, porque quiere que le hundan los presentes. Amo al que castiga a su Dios, porque ama a su Dios, pues la cólera de su Dios habrá de hundirle.
Amo a aquel cuya alma es profunda, aún en la herida, y a quien puede aniquilar un leve accidente, porque así pasará el puente de buen grado. Amo a aquel cuya alma se desborda en términos que se olvide de sí mismo, y que todo esté en él, porque así todas las cosas se harán su ruina. Amo al libre de corazón y de espíritu, porque así su cabeza no sirve más que de entrañas a su corazón, pero su corazón le lleva a sucumbir. Amo a todos los que son como gotas pesadas, que caen una a una de la sombría nube suspendida sobre los hombres. Anuncian el relámpago que viene y desaparecen como anunciadores. Ved, yo soy un anuncio del rayo, y una pesada gota procedente de la nube, pero ese rayo se llama el superhombre. Pronunciadas estas palabras, Zaratustra volvió a mirar al pueblo y calló. Ahí están riéndose, dijo a su corazón. No me comprenden. No es mi boca la boca que necesitan esos oídos. Hay que empezar por romperle los oídos para que aprendan a oír con los ojos. Hay que atronar a modo de timbales o predicadores de Cuaresma. ¿O no tienen fe más que en los tartamudos? Hay algo de que están orgullosos. ¿Cómo llaman, pues, a eso de que están orgullosos? Lo llaman civilización. Es lo que los distingue de los cabreros. Por eso no les gusta oír, por lo que hace a sí propios, la palabra desdén. Hablaré, pues, a su orgullo. Les hablaré de lo más menospreciable que existe, del último hombre. Y Zaratustra hablaba así al pueblo. Es tiempo de que el hombre se fije su objetivo. Es tiempo de que el hombre plante el germen de su más alta esperanza. Su suelo es todavía bastante rico, pero un día será pobre, y ya no podrá crecer en él ningún árbol elevado. ¡Ay! Se acerca el tiempo en que el hombre no lanzará ya por encima del hombre la flecha de su anhelo, y en que las cuerdas de su arco no podrán ya vibrar. Yo os lo digo. Hace falta tener un caos dentro de ti para poder dar a luz una estrella bailadora. Yo os lo digo. Tenéis aún un caos dentro de vosotros. ¡Ay! Se acerca el tiempo en que el hombre no dará ya a luz estrellas. Se acerca el tiempo del más despreciable de los hombres, del que no puede ya despreciarse a sí mismo. Ved, yo os muestro el último hombre. ¿Qué es eso de amor, de creación, de anhelo, de estrella? Así pregunta el último hombre, y entorna los ojos. La tierra se tornará entonces más pequeña, y sobre ella andará a saltitos el último hombre, que todo lo empequeñece. Su raza es indestructible como la del pulgón. El último hombre es el que más tiempo vive. Hemos descubierto la felicidad, dicen los últimos hombres, y guiñan los ojos. Han abandonado las comarcas donde era duro vivir porque la gente necesita calor. Se ama todavía al vecino y se brota uno contra otro porque la gente necesita calor. Enfermar y desconfiar les parece pecaminoso. Se anda con cautela. Insensato el que tropieza todavía con las piedras y con los hombres. Un poco de veneno alguna que otra vez. Eso procura en sueños agradables. Y muchos venenos a la postre para morir agradablemente. Se trabaja aún, porque el trabajo es una distracción, pero se procura que la distracción no debilite. Ya no se hace uno ni pobre ni rico, son dos cosas demasiado penosas. ¿Quién quiere aún gobernar? ¿Quién quiere aún obedecer? Son dos cosas demasiado penosas. Ningún pastor y un solo rebaño. Todos quieren lo mismo, todos son iguales. El que piensa de otra manera va por su voluntad al manicomio. En otro tiempo todo el mundo era loco, dicen los sutiles y entornan los ojos. Se es prudente y se está al tanto de todo lo acontecido.
Así cabe bromearse sin fin. Se disputa aún, pero se hacen las paces enseguida. Lo contrario altera la digestión. No falta su poquito de placer para el día y su poquito de placer para la noche, pero se respeta la salud. Hemos descubierto la felicidad, dicen los últimos hombres, y en torno a los ojos. Aquí acabó el primer discurso de Zaratustra, que también se llama el preámbulo, porque en este punto fue interrumpido por los gritos y el alborozo de la muchedumbre. «¡Danos ese último hombre, Zaratustra!» exclamaban. «¡Haznos semejante a estos últimos hombres! ¡Te perdonaremos el superhombre!» Y todo el pueblo era júbilo, y castañeaba la lengua. Zaratustra se puso triste y dijo a su corazón: «No me comprenden. No es mi boca la boca que necesitan esos oídos. He vivido demasiado en las montañas, he escuchado demasiado los arroyos y los árboles, y ahora les hablo como un cabrero. Plácida es mi alma y luminosa como un monte a la mañana, pero ellos creen que soy frío y un zumbón redomado. Y ellos ahí mirándome y riéndose, y mientras ríen, siguen odiándome. Hay hielo en su risa». Pero luego sucedió algo que hizo callar todas las bocas y atrajo todas las miradas, porque en el interín se había puesto a trabajar el volatinero. Había salido de una pequeña poterna y andaba por la maroma tendida entre dos torres sobre la plaza pública y la multitud. Cuando estaba justamente a mitad del camino, se abrió otra vez la puertecilla, saltó fuera un segundo acróbata que parecía un payaso con sus 1000 colorines, y siguió rápidamente el primero. «¡Andante cojitranco!» gritó su horrible voz. «¡Andando, Aragán! Malas mañas, cara descolorida, que no te pise yo los talones. ¿Qué haces aquí entre estas torres? En la torre es donde deberías estar encerrado. Obstruyes el camino a uno mejor que tú». Y a cada palabra se acercaba más. Pero cuando ya no estuvo sino a un paso, entonces ocurrió esa cosa terrible que hizo callar todas las bocas y atrajo todas las miradas. Lanzó un grito diabólico y saltó por encima del que le interceptaba el camino. Al ver victorioso a su rival, perdió la cabeza y la maroma, soltó el balancín y se precipitó al abismo como un remolino de brazos y piernas. La plaza pública y la muchedumbre parecían el mar cuando se desencadena la tormenta. Todos huyeron atropelladamente, con especialidad del sitio donde debía caer el cuerpo. Zaratustra permaneció inmóvil, y junto a él, precisamente, cayó el cuerpo destrozado, pero vivo aún. Al cabo de un rato, el herido recobró el conocimiento y vio a Zaratustra arrodillado junto a él. «¿Qué haces allí?», le dijo. «Yo sabía hace tiempo que el diablo me echaría la zancadilla. Ahora me arrastra al infierno. ¿Quieres tú impedírselo?». «Amigo», respondió Zaratustra, «por mi honor, todo eso de que hablas no existe. No hay diablo ni infierno. Tu alma estará muerta más pronto aún que tu cuerpo. No temas ya nada». El hombre miró receloso. «Si dices la verdad», respondió, «no pierdo nada con perder la vida. Yo no soy mucho más que una bestia a quien se ha enseñado a bailar a fuerza de golpes y de hambre». «No», dijo Zaratustra, «has hecho del peligro tu oficio, cosa que no es de desdeñar. Ahora por tu oficio sucumbes, y en atención a eso voy a enterrarte con mis manos». El moribundo no respondió ya, pero movió la mano como si buscase la de Zaratustra para darle las gracias. Se acercaba la noche y la plaza se desvanecía en las tinieblas. Entonces dispersóse la muchedumbre, porque hasta la curiosidad y el pavor se fatigan. Zaratustra, sentado junto al cadáver, se hallaba tan abismado en sus reflexiones que olvidó el tiempo. Se hizo de noche,
y sopló sobre el solitario un viento frío. Zaratustra se levantó entonces y dijo a su corazón: a la verdad que Zaratustra ha hecho hoy una buena pesca. No ha pescado un hombre, sino un cadáver. Cosa para preocupar es la vida humana, y desnuda siempre de sentido. Un bufón puede serle fatal. Quiero enseñar a los hombres el sentido de su existencia, que es el superhombre, el relámpago que brota de la sombría nube hombre. Pero estoy lejos de ellos, y mi sentido no dice nada a sus sentidos. Para los hombres soy una cosa intermedia entre un loco y un cadáver. Oscura es la noche, oscuras son las vías de Zaratustra. Ven, compañero frío y rígido, te llevo al sitio en que voy a enterrarte con mis manos. Cuando hubo dicho esto a su corazón, Zaratustra se echó el cadáver a cuestas y se puso en camino. No había andado 100 pasos cuando se le acercó furtivamente un hombre y le habló muy bajo al oído. Y hete aquí que el que le hablaba era el payaso de la torre. «Vete de esta ciudad, Zaratustra», dijo. «Hay aquí demasiados que te odian. Los buenos y los justos te odian y te llaman el peligro de la muchedumbre. Suerte tuviste en que se burlaran de ti y realmente hablabas como un bufón. Suerte tuviste en asociarte al perro muerto. Al rebajarte así, te has salvado por hoy. Pero vete de esta ciudad, o salto yo mañana por encima de ti, un vivo por encima de un muerto». Y el hombre desapareció, y Zaratustra siguió su camino por las oscuras calles. A la puerta de la ciudad encontró a los sepultureros. Estos le aproximaron sus hachones a la cara, y conocieron a Zaratustra, y se burlaron de él. «Zaratustra, Zaratustra lleva el perro del muerto. ¡Bravo, Zaratustra! Zaratustra se ha hecho enterrador, porque nuestras manos son demasiado limpias para hacer esa pieza. De modo que Zaratustra quiere robar su pitanza al diablo. Vaya, buen provecho. Eso sí, el diablo no es mejor ladrón que Zaratustra, y los roba a los dos, y se los zampa a los dos». Y reían entre sí, cuchicheando. Zaratustra no respondió una palabra, y siguió su camino. Cuando llevaba 2 horas andando a orillas del bosque de ciénagas, había ya oído de sobra el aullido de los lobos famélicos. También a él le punzó el hambre. En su consecuencia, se paró ante una casa aislada, donde ardía una luz. «El hambre se apodera de mí como un salteador», dijo Zaratustra. «En medio de los bosques y de las ciénagas, y en la oscura noche me sorprende. Mi hambre tiene extraños caprichos. A menudo no viene sino también de la comida, y hoy en todo el día ha venido. ¿Dónde se ha entretenido, pues?». Diciendo así, Zaratustra llamó a la puerta de la casa. Apareció al punto un viejo con una luz y preguntó: «¿Quién se acerca a mí, a mi mal sueño?». «Un viejo y un muerto», dijo Zaratustra. «Dame de comer y beber. Me he olvidado de hacerlo durante el día. El que da de comer al hambriento reconforta su propia alma. Así habla la sabiduría». El viejo se retiró, pero volvió al momento y ofreció a Zaratustra pan y vino. «Mala tierra es esta para los que tienen hambre», dijo. «Por eso habito yo en ella. Hombres y animales acuden a mí, al solitario. Pero llama también a tu compañero a comer y beber. Está más fatigado que tú». Zaratustra respondió: «Mi compañero está muerto. No es fácil que le decida a comer». «A mí nada me importa», dijo el viejo refunfuñando. «El que llama a mi puerta debe tomar lo que le ofrezco. Come, y que os vaya bien». Zaratustra volvió a andar durante 2 horas,
confiándose al camino y a la luz de las estrellas, porque estaba acostumbrado a las marchas nocturnas y le costaba mirar cara a cara todo lo que duerme. Cuando empezó a rayar el alba, encontrábase en un espeso bosque y no veía ya ningún camino. Entonces colocó el cadáver en un hueco de un árbol, a la altura de su cabeza, porque quería defenderle de los lobos, y se acostó en el suelo sobre el musgo. Se durmió al instante, fatigado de cuerpo, pero tranquilo de alma. Zaratustra dormía mucho tiempo, y por delante de él pasó no solo la aurora, sino toda la mañana. Al cabo abrió los ojos y miró asombrado en medio del bosque del silencio. Miró asombrado dentro de sí mismo. Se levantó precipitadamente como un navegante que ve la tierra de pronto, y lanzó un grito de alegría porque había visto una verdad nueva. Y habló así a su corazón: un rayo de luz atraviesa mi alma. He menester compañeros y vivos, no compañeros muertos y cadáveres que llevo conmigo a donde quiero. He menester compañeros y vivos que me sigan porque deseen seguirme a sí propios por donde quiera que vaya. Un rayo de luz atraviesa mi alma. No es a la muchedumbre a quien debe hablar Zaratustra, sino a compañeros. Zaratustra no debe ser pastor y perro de un rebaño. Para apartar a muchos del rebaño, para eso he venido. El pueblo y el rebaño se irritarán contra mí. Zaratustra quiere ser tratado de ladrón por los pastores. Yo digo pastores, pero ellos se llaman los buenos y los justos. Yo digo pastores, pero ellos se llaman los fieles de la verdadera creencia. Ved los buenos y los justos. ¿A quién odian más? A quien rompe sus tablas de valores, al infractor, al destructor. Pero ese es el Creador. Ved los fieles de todas las creencias. ¿A quién odian más? Al que rompe sus tablas de valores, al infractor, al destructor. Pero ese es el Creador. Compañeros, busca el Creador y no cadáveres, rebaños ni creyentes. Busca colorantes que escriban valores nuevos en tablas nuevas. Compañeros, busca el Creador para cegar con él, porque todo está maduro para la siega, pero le faltan las 100 hoces, y así arranca espigas contrariado. Compañeros que sepan afilar sus hoces, eso es lo que busca el Creador. Se los llamará destructores y despreciadores del bien y del mal, pero ellos cosecharán y se holgarán. Colaboradores que cosechen y se huelguen con él, eso es lo que busca Zaratustra. ¿Qué tiene él que ver con rebaños, pastores y cadáveres? Y tú, primer compañero mío, descansa en paz. Te he enterrado bien en tu árbol hueco. Te dejo bien defendido de los lobos. Pero me separo de ti. Ha pasado el tiempo. Entre dos auroras ha venido a alumbrarme una nueva verdad. No debo ser pastor ni sepulturero. No volveré a hablar del pueblo nunca. Por última vez he hablado con un muerto. Quiero unirme a los criadores, a los que cosechan y se regocijan. Yo les enseñaré el arco iris y todas las escaleras que llevan al superhombre. Entonaré mi canto a los solitarios y a los que son dos en la soledad, y a quien quiera que tenga oídos para las cosas inauditas, le abrumaré el corazón con mi ventura. Marcho hacia mi fin, sigo mi camino, saltaré por encima de los negligentes y de los rezagados. De este modo mi marcha será su acabamiento. Así había hablado Zaratustra a su corazón, cuando el sol estaba en la mitad de su carrera. Luego dirigió a las alturas una mirada interrogadora, porque oía por encima de él el grito penetrante de un ave. Y vio un águila que se cernía en los aires, trazando dilatados círculos y llevando una serpiente que no parecía una presa, sino un amigo porque iba enroscada en su cuello. Son mis animales, dijo Zaratustra, y se regocijó con toda su alma. El animal más arrogante que hay bajo el sol y el animal más astuto que hay bajo el sol han salido a explorar. Querían descubrir si Zaratustra vive aún.
¿Vivo todavía de veras? ¿He encontrado más peligros entre los hombres que entre los animales? Peligrosas vías sigue Zaratustra. Que mis animales me guíen. Después de decir esto, Zaratustra se acordó de las palabras del santo del bosque. Suspiró y habló así a su corazón. Sea yo más juicioso, sea yo profundamente astuto como mi serpiente. Pero pido lo imposible. Ruego pues a mi altivez que acompañe siempre a mi prudencia. Y si un día me abandona la prudencia, ay, se complace en huir. Pueda al menos mi altivez volar con mi locura. Así empezó el ocaso de Zaratustra. A los que desprecian el cuerpo quiero decirles mi opinión. Lo que deben hacer no es cambiar de enseñanza, sino sencillamente despedirse de su propio cuerpo y por consiguiente quedarse mudos. Yo soy cuerpo y alma. Así habla el niño. ¿Y por qué no se ha de hablar como los niños? Pero el que está despierto y atento dice, todo yo soy cuerpo y nada más. El alma no es sino nombre de un algo del cuerpo. El cuerpo es una razón en grande, una multiplicidad con un solo sentido, una guerra y una paz, un rebaño y un pastor. Instrumento de tu cuerpo es también tu razón pequeña, hermano, la que llamas espíritu, un instrumentillo y juguetito de tu razón grande. Tú dices yo, y te enorgulleces de esa palabra, pero lo más grande, cosa que tú no quieres creer, es tu cuerpo y su gran razón. Él no dice yo, pero obra como yo. Lo que aprecia en los sentidos, lo que el espíritu conoce, jamás tiene en sí su fin. Pero los sentidos y el espíritu querrían convencerte de que ellos son el fin de todo, tan soberbios son. Los sentidos y el espíritu son instrumentos y juguetes. Detrás de ellos se halla nuestro propio ser. Él escudriña con los ojos de los sentidos y escucha con los oídos del espíritu. Siempre escucha y escudriña el propio ser. Concierta, somete, conquista y destruye. Él reina y es también soberano del yo. Detrás de tus pensamientos y sentimientos, hermano mío, hay un amo más poderoso, un guía desconocido. Se llama uno mismo. Habita en tu cuerpo, es tu cuerpo. Hay más razón en tu cuerpo que en tu mejor sabiduría. ¿Y quién sabe para qué necesita tu cuerpo precisamente de tu mejor sabiduría? El propio ser se ríe de tu yo y de tus saltos arrogantes. ¿Qué son para mí estos saltos y vuelo del pensamiento? Dice, un rodeo hacia mi fin. Yo soy los andadores del yo y el inspirador de sus ideas. Nuestro propio ser dice al yo, experimenta dolores, y sufre y medita en no sufrir más, y para eso debe pensar. Nuestro propio ser dice al yo, experimenta alegrías. Entonces se regocija y medita en seguir regocijándose a menudo, y para eso debe pensar. Quiero decir una cosa a los despreciadores del cuerpo, que desprecian aquello a que deben su estima. ¿Quién creó la estima y el menosprecio y el valor y la voluntad? El propio ser creador se creó la estima y el menosprecio, se creó la alegría y la pena. El cuerpo creador se creó el espíritu como emanación de su voluntad. Despreciadores del cuerpo, aun en vuestra locura y en vuestro desdén, servís a vuestro ser propio. Yo os digo, vuestro propio ser quiere morir y se aparta de la vida. No puede hacer ya lo que más quiere, crear superándose a sí mismo. Eso es lo que más quiere, esa es toda su pasión. Pero es demasiado tarde para eso. Así vuestro ser propio quiere desaparecer, despreciadores del cuerpo. Vuestro ser propio quiere desaparecer, por eso desdeñáis el cuerpo,
porque no podéis crear ya superándoos a vosotros. Por eso os revolvéis contra la vida y la tierra. En la misma mirada oblicua de vuestro menosprecio se trasluce una envidia inconsciente. Yo no sigo vuestro camino, despreciadores del cuervo. Vosotros no sois para mí puentes hacia el superhombre. Así habló Zaratustra. De las alegrías y pasiones. Hermano, cuando tienes una virtud y esa virtud es tuya, no la tienes en común con nadie. A decir verdad, tú quieres llamarla por su nombre y acariciarla. Quieres tomarla de la oreja y divertirte con ella. Y ya ves, ahora tienes su nombre en común con el pueblo, y te has hecho pueblo y rebaño con tu virtud. Harías mejor en decir, cosa inexpresable y sin nombre es lo que constituye el tormento y la dulzura de mi alma, y lo que es también el hambre de mis entrañas. Que tu virtud sea demasiado alta para la familiaridad de las denominaciones. Y si necesitas hablar de ella, no te avergüences de balbucir. Habla y balbucea así. Este es mi bien, el que yo amo. Así es como me agrada enteramente. Así solo es como yo quiero el bien. No lo quiero como el mandamiento de un Dios, ni como una ley y una necesidad humana. No ha de ser para mí una guía hacia tierras superiores y paraísos. Lo que yo amo es una virtud terrena, que tiene poco que ver con la sabiduría y con el sentido común. Pero este pájaro ha construido su nido en mí. Por eso le quiero y le estrecho contra mi corazón. Ahora incuba en mí sus dorados huevos. Así es como debes balbucir y alabar tu virtud. Antes tenías pasiones y las llamabas males. Pero ahora no tienes ya más que tus virtudes. Nacieron de tus pasiones. Tú pusiste en esas pasiones tu objeto más alto. Entonces pasaron a ser tus virtudes y alegrías. Y así fueses de la raza de los coléricos, o de los voluptuosos, o de los fanáticos, o de los vengativos, todas tus pasiones acabaron por cambiarse en virtudes, todos tus demonios en ángeles. Antes tenías en tu cueva perros salvajes, pero acabaron por convertirse en pájaros y aves cantoras. Con tus venenos te has preparado tu bálsamo, has ordeñado tu vaca de tribulación, y ahora bebes la dulce leche de sus ubres. Y ningún mal nace ya en ti, sino es el mal que brota de la lucha de tus virtudes. Hermano, cuando gozas de dicha, tienes una virtud y nada más. Así pasas el puente más ligero. Es una distinción tener muchas virtudes, pero suerte bien dura. Y no falta quien ha ido a matarse al desierto por estar harto de ser combate y campo de batalla de virtudes. Hermano, ¿la guerra y las batallas son males? Pues son males necesarios. La envidia, la desconfianza y la calumnia son necesarias entre tus virtudes. Mira cómo cada una de las virtudes desea lo más alto que hay. Quiere todo tu espíritu para que sea su heraldo. Quiere toda tu fuerza en la cólera, el odio y el amor. Celosa es cada virtud de las otras virtudes, y los celos son una cosa terrible. También las virtudes perecen por los celos. El que gira en torno de la llama de los celos, al modo del escorpión, acaba por volver contra sí mismo el aguijón envenenado. Ay, hermano mío, ¿no has visto tú nunca una virtud calumniarse y aniquilarse a sí misma? El hombre es algo que debe ser superado. Por eso necesitas amar tus virtudes, porque perecerás por ellas. Así habló Zaratustra. Leer y escribir. De todo lo escrito no me gusta más que lo que uno escribe con su sangre. Escribe con sangre y aprenderás que la sangre es espíritu. No es fácil comprender sangre extraña. Yo aborrezco a todos los ociosos que leen. El que conoce al lector
no hace ya nada por el lector. Un siglo de lectores y el mismo espíritu olerá mal. Que todo el mundo tenga el derecho de aprender a leer es cosa que estropea a la larga, no solo la letra, sino el pensamiento. En otro tiempo el espíritu era Dios, luego se hizo hombre, ahora se ha hecho populacho. El que escribe en máximas y con sangre no quiere ser leído sino aprendido de memoria. En las montañas, el camino más corto va de cima a cima, mas por eso es menester que tengas piernas largas. Los aforismos deben ser cimas, y aquellos a quienes se habla, hombres altos y robustos. El aire ligero y puro, el peligro próximo, y el espíritu lleno de una alegre malignidad, todo eso se compagina bien. Yo quiero ver duendes en torno mío porque soy valeroso. El valor que ahuyenta a los fantasmas se crea sus propios duendes. El valor quiere reír. Yo no siento ya al unísono con vosotros. Esa nube que veo por debajo de mí, esa negrura y esa pesadez de que me río, es precisamente vuestra nube tempestuosa. Vosotros miráis arriba cuando aspiráis a elevaros. Yo, como estoy alto, miro abajo. ¿Quién de vosotros puede estar alto y reír al mismo tiempo? El que escala altos montes se ríe de todas las tragedias de la cena y de la vida. Valerosos, despreocupados, burlones, violentos, así nos quiere la sabiduría. Es mujer y no puede amar más que a un guerrero. Vosotros me decís, la vida es una carga pesada. Mas, ¿a qué vuestro orgullo por la mañana y vuestra sumisión por la tarde? La vida es una carga pesada, pero no os pongáis tan compungidos, todos somos asnos cargados. ¿Qué tenemos de común con el capullo de rosa que tiembla porque le oprime una gota de rocío? Es verdad. Amamos la vida, no porque estemos habituados a la vida, sino al amor. Hay siempre algo de locura en el amor, pero siempre hay también algo de razón en la locura. Y yo que estoy a bien con la vida, creo que para saber de felicidad no hay como las mariposas y las burbujas de jabón, y lo que se les asemeja entre los hombres. Ver revolotear esas almitas aladas y locas, encantadoras y bullidoras, es lo que arranca a Zaratustra lágrimas y canciones. Yo no podría creer más que en un Dios que supiese bailar. Y cuando vi a mi demonio, me pareció serio, grave, profundo y solemne. Era el espíritu de la pesadez. Por él caen todas las cosas. No con la cólera, sino con la risa se mata. Adelante, matemos el espíritu de pesadez. Yo aprendí a andar. Desde entonces corro. Yo aprendí a volar. Desde entonces no quiero que me empujen para cambiar de sitio. Ahora soy ligero. Ahora vuelo. Ahora me veo por debajo de mí. Ahora baila en mí un Dios. Así habló Zaratustra. De nuevo ídolo. Aún hay en alguna parte pueblos y rebaños, pero no entre nosotros, hermanos míos. Entre nosotros hay estados. ¿Estado? ¿Qué es eso? Vamos, abrid los oídos porque voy a hablaros de la muerte de los pueblos. Estado se llama más frío de los monstruos. Miente también fríamente, y de aquí la mentira rastrera que sale de su boca. Yo, el Estado, soy el pueblo. ¡Es una mentira! Los que crearon los pueblos y suspendieron sobre ellos una fe y un amor, esos eran creadores. Servían a la vida. Los que ponen lazos para el gran número y llaman a eso un estado, son destructores. Suspenden por encima de ellos una espada y 100 apetitos. Donde aún hay pueblo no se comprende el estado, y se le detesta como a los malos ojos, como una transgresión de las costumbres y de las leyes.
Yo os doy este signo. Cada pueblo habla una lengua del bien y del mal que el vecino no comprende. Se ha inventado su lengua para sus costumbres y sus leyes, pero el Estado miente en todas las lenguas del bien y del mal. Y en cuanto dice, miente, y en cuanto tiene, lo ha robado. Todo es falso en él. Muerde el muy arisco con dientes robados. Hasta sus entrañas son falsas. Una confusión de las leyes del bien y del mal. Os doy ese signo como el signo del Estado. A la verdad, lo que indica ese signo es la voluntad de la muerte. Está llamando a los predicadores de la muerte. Vienen al mundo demasiados hombres. Para los superfluos se inventó el Estado. Ved cómo atrae a los superfluos, cómo se los engulle, cómo los masca y remasca. En la tierra no hay nada más grande que yo. Yo soy el dedo ordenador de Dios. Así brama el monstruo. Y no son solo los que tienen orejas largas y vista corta los que caen de rodillas. Hay también en vosotras almas grandes, murmura sus sombrías mentiras. Ay, él adivina los corazones ricos que gustan prodigarse. Sí, os adivina a vosotros también, vencedores del antiguo Dios. Salisteis rendidos del combate y ahora vuestra fatiga sirve aún al nuevo ídolo. Él quisiera colocar en torno suyo héroes y hombres de respeto. A ese frío monstruo le gusta calentarse al sol de la pura conciencia. A vosotros quiere dároslo todo, si le adoráis. Así compra el brillo de vuestra virtud y la altiva mirada de vuestros ojos. Con vosotros quiere atraer a las superfluos. Sí, ha inventado con eso una artimaña infernal, un corcel de la muerte enjaezado con el adorno relumbrante de los honores divinos. Sí, ha inventado para el gran número una muerte que se precia de ser la vida, una servidumbre a medida del deseo de todos los predicadores de la muerte. El Estado es donde todos beben veneno, los buenos y los malos, donde todos se pierden a sí mismos, los buenos y los malos, donde el lento suicidio de todos se llama la vida. Ved, pues, esos superfluos. Roban las obras de los inventores y los tesoros de los sabios, llaman civilización a su latrocinio, y todo se les vuelve enfermedades y reveses. Ved, pues, esos superfluos. Siempre están enfermos, echan la bilis y llaman a eso periódicos. Se devoran y no pueden digerirse siquiera. Ved, pues, esos superfluos. Adquieren riquezas y se hacen más hombres. Quieren el poder esos impotentes y ante todo la palanca del poder. Mucho dinero. Ved trepar a esos ágiles monos. Trepan los unos sobre los otros y se arrastran así al cieno y al abismo. Todos quieren acercarse al trono. Es su locura, como si la felicidad estuviese en el trono. Frecuentemente el cieno está en el trono y frecuentemente también el trono está en el cieno. Para mí todos ellos son locos y monos trepadores y bullidores. Su ídolo, ese frío monstruo, huele mal. Todos ellos, esos idólatras, huelen mal. Hermanos míos, ¿queréis, pues, ahogaros en la exaltación de sus bocas y de sus apetitos? Antes que eso, arrancad las ventanas y saltad al aire libre. Evitad el mal olor. Alejaos de la idolatría de los superfluos. Evitad el mal olor. Alejaos del humo de esos sacrificios humanos. Aún ahora es libre el mundo para las almas grandes. Para los que viven solitarios o entre dos aún hay vacantes muchos sitios donde se aspira el olor de los mares silenciosos. Aún tienen abierta una vida libre las almas grandes. En verdad, quien poco posee, tanto menos es poseído. Bendita sea la pobreza. Allá en donde acaba el Estado, empieza el hombre que no es superfluo.
Allí empieza el canto de los que son necesarios, la melodía única, insustituible. Allá en donde acaba el Estado. Mirad, hermanos míos, ¿no veis el arco iris y el puente del superhombre? Así habló Zaratustra. Del amor al prójimo. Vosotros andáis muy solícitos alrededor del prójimo, y lo manifestáis con bellas palabras. Pero yo os digo, vuestro amor al prójimo es vuestro mal amor a vosotros mismos. Huís de vosotros en busca del prójimo y quisierais convertir eso en una virtud, pero yo penetro vuestro desinterés. El tú es más viejo que el yo. El tú se haya santificado, pero no aún el yo. Por eso el hombre anda diligente en pos del prójimo. ¿Os aconsejo yo el amor al prójimo? Antes os aconsejo la huida de lo próximo y el amor a lo remoto. Más alto que el amor a lo próximo es el amor a lo lejano y a lo que está por venir. Más alto aún que el amor al hombre, coloco el amor a las cosas y a los fantasmas. Ese fantasma que corre delante de ti, hermano mío, es más bello que tú. ¿Por qué no le das tu carne y tus huesos? Pero le tienes miedo y te escapas en busca de tu prójimo. No os soportáis a vosotros mismos y no os queréis bastante. Desearíais seducir al prójimo por vuestro amor y doraros con su engaño. Yo quisiera que todos esos prójimos y sus vecinos se os hiciesen insoportables. Así tendríais que crear por vosotros mismos vuestro amigo y su corazón fervoroso. Llamáis a un testigo cuando queréis hablar bien de vosotros, y luego que le habéis inducido a pensar bien de vuestra persona, vosotros mismos pensáis bien de vuestra persona. No solo miente el que habla contra su conciencia, sino sobre todo el que habla contra su inconsciencia. Y así habláis de vosotros en el trato social, engañando al vecino. Habla el loco. El trato con los hombres daña el carácter, sobre todo cuando no se tiene. El uno va en pos del prójimo porque se busca, el otro porque quisiera olvidarse. Vuestra malquerencia con respecto a vosotros mismos convierte vuestra soledad en un cautiverio. Los más lejanos son los que pagan vuestro amor al prójimo, y cuando os juntáis 5, debe morir un sexto. No me gustan tampoco vuestras fiestas. He encontrado en ellas demasiados cómicos, y los mismos espectadores se conducían frecuentemente como cómicos. Yo no hablo del prójimo, sino del amigo. Que el amigo sea para vosotros la fiesta de la tierra y un presentimiento del superhombre. Yo os hablo del amigo y de su corazón exuberante. Pero hay que saber ser una esponja cuando se quiere ser amado por corazones exuberantes. Yo os hablo del amigo que lleva en sí un mundo disponible, una envoltura del bien, del amigo creador que tiene siempre un mundo disponible que dar. Y como se desarrolló el mundo para él, así se arrolla de nuevo. Tal es el advenimiento del bien por el mal, del designio por el acaso. Que el porvenir y lo más remoto sean para ti la causa de tu hoy. En tu amigo debes amar al superhombre como razón de ser. Hermanos míos, yo no os aconsejo el amor al prójimo, os aconsejo el amor a lo más lejano. La picadura de la víbora. Un día dormitaba Zaratustra debajo de una higuera, porque hacía calor y tenía puesto el brazo sobre la cara. Vino en esto una víbora, le mordió en el pescuezo y él lanzó un grito de dolor. Cuando apartó el brazo de la cara, miró a la sierpe. Entonces la sierpe reconoció los ojos de Zaratustra. Se retorció torpemente y quiso marcharse. «No», dijo Zaratustra, no te he dado aún las gracias. Me has despertado a tiempo. Aún es largo mi camino. Tu camino es corto, dijo tristemente la víbora. Mi veneno mata.
Zaratustra se echó a reír. ¿Cuándo mató a un dragón el veneno de una serpiente? Dijo. Recobra tu veneno. ¿No eres bastante rica para regalármelo? Entonces la víbora volvió a abrazarle el cuello y le lamió la herida. Cuando un día Zaratustra contó esto a sus discípulos, ellos le preguntaron: ¿y cuál es la moraleja de tu cuento? Zaratustra respondió: los buenos y los justos me llaman el destructor de la moral. Mi cuento es inmoral. Pero si tenéis un enemigo, no le devolváis bien por mal, porque se vería humillado. Demostrarle a la inversa que os ha hecho un bien. Y antes que humillar, encolerizaos. Y cuando se os maldice, no me gusta que queráis bendecir. Maldecid vosotros. Si os hacen una gran injusticia, haced vosotros al punto 5 pequeñas. Horroriza ver al que sufre por sí solo el peso de la injusticia. ¿Sabíais ya esto? Injusticia repartida es semiderecho, y el que puede traer la injusticia debe llevarla. Una pequeña venganza es más humana que ninguna. Y si el castigo no es también un derecho y un honor para el transgresor, yo no quiero vuestro castigo. Es más noble condenarse que porfiar, sobre todo cuando se tiene razón, solo que hay que ser bastante rico para eso. No me agrada vuestra fría injusticia. En los ojos de vuestros jueces se trasluce siempre la mirada del verdugo y su helada cuchilla. Decidme, ¿dónde se encuentra la justicia? Que es amor con ojos perspicaces. Inventadme, pues, el amor que soporta no solo todos los castigos, sino también todas las faltas. Inventadme la justicia que absuelve a todos, salvo al que juzga. ¿Queréis oír más? En el que quiere ser verdaderamente justo, la mentira misma se trueca en filantropía. Pero ¿cómo podría yo ser verdaderamente justo? ¿Cómo podría dar a cada uno lo suyo? Básteme esto. Yo doy a cada uno lo mío. En fin, hermanos, guardaos de ser justos con los solitarios. ¿Cómo podría olvidar un solitario? ¿Cómo podría devolver? Un solitario es como un pozo profundo. Es fácil echar en él una piedra, pero si la piedra cae al fondo, ¿quién se atreverá a sacarla? Guardaos de ofender al solitario. Pero si le habéis ofendido, entonces matadle también. Así habló Zaratustra. De los compasivos. Amigos míos, a oídos de vuestro amigo han llegado palabras burlonas. Pero ved a Zaratustra, ¿no pasa por medio de nosotros como por entre animales? Pero valdría más decir, el que piensa pasa por medio de los hombres lo mismo que por entre los animales. El que piensa llama al hombre el animal de mejillas encarnadas. ¿Por qué esto último? ¿No es porque ha debido avergonzarse demasiadas veces? Oh, amigos míos, así habla el pensador. ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! Esa es la historia del hombre. Y por eso el hombre noble se impone el deber de no avergonzar. Quiere tener recato ante todo el que sufre. En verdad no me gustan los misericordiosos, los que se complacen en su piedad. Están demasiado faltos de pudor. Yo he de ser compasivo. No quiero al menos que se diga que lo soy. Y cuando lo soy, que sea solo a distancia. Me gusta también pelar mi cara y huir antes de ser reconocido. Amigos míos, os invito a hacer lo propio. Que mi destino ponga siempre en la senda que yo recorro a aquellos que, como vosotros, no sufren, y aquellos con quienes pueda compartir esperanzas, comidas y miel. En verdad,
Yo he hecho esto y aquello por los que sufren, pero siempre me ha parecido mejor cuando aprendí a regocijarme más. Desde que hay hombres, el hombre se ha regocijado demasiado poco. Ese es, hermanos míos, nuestro único pecado original. Y cuando aprendemos mejor a regocijarnos, entonces nos olvidamos mejor de hacer mal a los demás y de inventar dolores. Por eso me lavo la mano que ha ayudado al que sufre. Por eso aún ahora me restriego el alma. Porque me avergüenzo de haber visto sufrir al que sufre a causa de la vergüenza de él. Y cuando acudí en su ayuda, herí duramente su orgullo. Grandes valores no hacen a nadie agradecido, sino vengativo. Y aún el corto beneficio, si no se olvida, llega a ser un gusano roedor. Sed reacios para tomar, y distinguid al aceptar. Eso aconsejo a los que no tienen qué ofrecer. Pero yo soy de los que dan. A mí me gusta dar como amigo a los amigos. Sin embargo, que los extraños y los pobres tomen por sí mismos el fruto de mi árbol, eso es menos humillante para ellos. Pero habría que suprimir enteramente a los mendigos. A la verdad, se disgusta uno por darles y se disgusta uno por no darles. Lo mismo pasa con los pecadores y las conciencias ulceradas. Creedme, amigos míos, los remordimientos impulsan a morder. Pero lo peor de todo son los pensamientos mezquinos. Vale más hacer mal que pensar ruinmente. Cierto que vosotros decís, el placer de las pequeñas maldades nos ahorrará más de una mala acción. Pero en eso no se debería querer economizar. La mala acción es como una ulcer, desazona, irrita y hace erupción. Habla lealmente. Ved, soy una enfermedad. Así habla la mala acción. Eso es nobleza. Pero el pensamiento pequeño es como el fango. Se arrastra, se agacha y no quiere estar en ninguna parte hasta que las pequeñas excrescencias pudren y mustian el cuerpo entero. Pues yo digo estas palabras al oído del que está poseído del demonio. Vale más aún que dejes crecer tu demonio. Para ti también existe aún un camino de grandeza. Ay, hermanos míos, se sabe demasiado de cada cual. Y hay quienes llegan a ser transparentes para nosotros, pero eso no basta, ni con mucho, para que podamos atravesarlos. Es difícil vivir con los hombres, toda vez que es tan difícil guardar silencio. Y aquel con quien somos más injustos no es el que nos es antipático, sino el que no nos va ni nos viene. Con todo, si tienes un amigo que sufre, sea un asilo para su sufrimiento, pero en cierto modo un lecho muy duro, un lecho de campaña. Así le serás más útil. Y si un amigo te hace mal, dile, te perdono lo que me has hecho, pero que te lo hayas hecho a ti, eso, ¿cómo podría perdonarlo yo? Así habla todo amor grande. Sobrepuja aún al perdón y la piedad. Hay que contener al corazón, porque si se le deja libre, qué deprisa se pierde la cabeza. Ay, ¿dónde se hicieron más locuras en la tierra que entre los que compadecen? ¿Y qué hizo más daño en la tierra que la locura de los que compadecen? Pobres de los que aman sin tener una altura que esté por encima de su piedad. El diablo me dijo un día así: Dios tiene también su infierno, es su amor por los hombres. Y últimamente le oí decir estas palabras: Dios ha muerto, su piedad por los hombres es lo que le ha matado. Guardaos pues de la piedad, por ella vienen sobre el hombro un nublado denso. Conozco yo los signos del tiempo. Retened también estas palabras: todo gran amor está aún por encima de su piedad, porque aquello que ama quiere aún crearlo. Yo me ofrezco a mi amor y a mi prójimo como a mí. De ese modo se expresan todos los creadores.
Sin embargo, todos los creadores son duros. Así habló Zaratustra. De la canalla. La vida es una fuente de alegría, pero donde quiera que la canalla va a beber, todas las fuentes están envenenadas. Me gusta todo lo limpio, pero no puedo ver las bocazas grotescas y la sed de los impuros. Han lanzado su mirada al fondo del pozo. Ahora desde el fondo se refleja hacia mí su odiosa sonrisa. Han envenenado el agua santa con su concupiscencia, y al llamar alegría a sus torpes ensueños, envenenaron hasta las palabras. La llama se indigna cuando pones al fuego sus corazones húmedos. El espíritu mismo hierve y humea cuando la canalla se acerca al fuego. La fruta se pasa y se vuelve empalagosa en sus manos. Su mirada es viento abrasador que seca el árbol frutal. Y más de uno de los que se apartaron de la vida no se apartó sino de la canalla. No quería partir con la canalla el agua, la llama y el fruto. Y más de uno que se retiró al desierto para sufrir allí la sed con los animales salvajes, lo hizo por no sentarse junto a la cisterna en compañía de sucios camelleros. Y más de uno que avanzaba como exterminador y como granizada por los sembrados, solo quería meter el pie en la boca de la canalla para taparle el gaznate. Y lo que más se me atraganta no era saber que la vida misma se halla necesitada de enemistad, de muerte y de cruces de mártires. Sino que me pregunté un día, y casi se me sofocaba mi pregunta, ¿cómo la vida tendría necesidad también de la canalla? Las fuentes envenenadas, los fuegos pestilentes, los ensueños manchillados, los gusanos en el pan de la vida, ¿son cosa necesaria? No era el odio, sino el asco lo que devoraba mi vida. Ay, muchas veces ha llegado a hastiarme el ingenio, cuando veía que también la canalla era ingeniosa. Y volví la espalda a los dominadores desde que vi lo que llaman hoy dominar. Traficar y regatear en materia de poder, como la canalla. Y permanecí entre los pueblos como extranjero y con los oídos cerrados, a fin de que fuesen cosa extraña para mí el lenguaje de su tráfico y su regateo por el poder. Y apretándome las narices, atravesé con desaliento todo el ayer y el hoy. A la verdad, el ayer y el hoy apestan a populacho de pluma. Como un inválido que se ha quedado sordo, ciego y mudo, así he vivido mucho tiempo, por no vivir con la canalla del poder, de la pluma y de los placeres. Penosamente y con cautela ha subido escalones mi espíritu. Las limosnas de la alegría fueron su consuelo. La vida del ciego se desliza apoyada en un báculo. ¿Qué me ha pasado, pues? ¿Cómo me he curado de la aversión? ¿Quién ha rejuvenecido mis ojos? ¿Cómo me he remontado a las alturas, donde ya no hay canalla sentada a orillas de las fuentes? ¿Me ha dado mi misma aversión alas y fuerzas que presentían los manantiales? En verdad que he debido volar a lo más alto para volver a encontrar la fuente de la alegría. Oh, la he encontrado, amigos míos. Aquí, en lo más alto, brota para mí la fuente de la alegría. Y hay una vida en que se puede beber sin la canalla. Fuente de la alegría, casi brotas con demasiada violencia, y a menudo vacías la copa al querer llenarla. Aún tengo que aprender a acercarme a ti más moderadamente. Mi corazón acude a tu encuentro con extraordinaria prisa. Este corazón donde arde mi estío, el breve, ardiente, melancólico y venturoso estío. Cómo anhela tu frescura mi corazón estival. Pasó la aflicción de mi primavera. Pasaron los malignos copos de nieve en pleno junio. Ya soy interesante estival y tarde de estío. Un estío en las mayores alturas con frescos manantiales y dichosa tranquilidad. Oh, venid, amigos míos, que sea más dichosa aún esta tranquilidad.
porque esta es nuestra altura y nuestra patria. Nuestra mansión es demasiado elevada y escarpada para todos los impuros y para la sed de los impuros. Lanzad, pues, vuestras puras miradas a la fuente de mi alegría, amigos míos. ¿Cómo habría de enturbiarse? Os sonreirá con su pereza. Nosotros, los solitarios, construimos nuestro nido en el árbol del porvenir. Las águilas nos traerán en sus picos el sustento. Y no será ciertamente un sustento de que puedan participar los impuros, porque los impuros creerían que devoraban fuego y se abrazaban las fauces. No preparamos aquí, en verdad, moradas para los impuros. Nuestra aventura parecería glacial a sus cuerpos y a sus espíritus. Y nosotros queremos vivir por cima de ellos como vientos fuertes, vecinos de las águilas, vecinos del sol. Así viven los vientos fuertes. Y a semejanza del viento, quiero soplar entre ellos un día y cortar la respiración a su espíritu con mi espíritu. Así lo quiere mi porvenir. Zaratustra, en verdad, es un viento fuerte para todas las tierras bajas, y da este consejo a sus enemigos y a cuantos escupen y vomitan. Guardaos de escupir contra el viento. Así habló Zaratustra. De los sabios célebres. Todos vosotros, sabios célebres, habéis servido al pueblo y a la superstición del pueblo, no a la verdad, y por eso precisamente os han honrado. Y por eso también se toleró vuestra incredulidad, porque era un rodeo ingenioso hacia el pueblo. No de otra suerte el amo deja hacer a sus esclavos y se entretiene con su petulancia. Pero a quien el pueblo aborrece como los perros al lobo, es al espíritu libre, al enemigo de las trabas, al que a nada rinde adoración y habita en los bosques. Echarle de su escondrijo es lo que el pueblo llamó siempre el sentido de la justicia, y asusa aún contra el espíritu libre a sus perros más feroces. Porque la verdad está donde está el pueblo. Desgraciado, desgraciado del que busca. He ahí lo que en todo tiempo se ha repetido. ¿Queríais justificar la veneración de vuestro pueblo? A eso es a lo que habéis llamado voluntad de verdad. Oh, sabios célebres. Y vuestro corazón se ha dicho siempre, yo he salido del pueblo, de allí también me ha venido la voz de Dios. Sufridos y astutos como el asno, habéis intercedido siempre por el pueblo. Y más de un poderoso que quería marchar bien con el pueblo, enganchó delante de sus corceles un boniquillo, un sabio célebre. Y ahora, oh sabios célebres, yo quisiera que acabarais de arrojar lejos de vosotros la piel de león, la pintada piel de la fiera y el pelaje del explotador, del investigador y del conquistador, para aprender a creer en vuestra veracidad. Necesitaría veros romper con vuestra voluntad veneradora. Verídico llamo, por mi parte, al que se va a los desiertos sin Dios, aniquilando su corazón reverente. En medio de la amarilla arena y abrazado por el sol, suele mirar con avidez hacia las islas de copiosas fuentes donde, bajo umbrosos árboles, reposa la vida. Pero su sed no le decide a imitar a esos sibaritas, porque donde hay oasis hay también ídolos. Hambrienta, violenta, solitaria, sin dioses, así se quiere a sí propia la voluntad del león. Libre de los deleites de los siervos, libre de los dioses y de las adoraciones, sin espanto y espantoso, grande y solitario, tal es la voluntad del verídico. En el desierto han vivido siempre los verídicos, los espíritus libres como señores del desierto. Pero en las ciudades habitan los sabios célebres y bien alimentados, los animales de tiro. Porque tiran siempre como burros del carro del pueblo. Yo no se lo he hecho en cara, pero no pasan de servidores y de seres uncidos, aunque lleven dorados arreos.
Y muchas veces han sido buenos servidores, dignos de loar, porque así habla la virtud. Si es forzoso que sea servidor, busca a aquel a quien sean más útiles sus servicios. El espíritu y la virtud de tu amo deben crecer por estar tú a su servicio. Así creces tú mismo con su espíritu y su virtud. Y en verdad, sabios célebres, servidores del pueblo, os habéis crecido con el espíritu y la virtud del pueblo, y el pueblo ha crecido por vosotros. Lo digo en vuestro honor. Pero seguís siendo pueblo, aún en vuestras virtudes, pueblo de ojos débiles, pueblo que no sabe lo que es el espíritu. El espíritu es la vida que saja la vida misma, con su propio sufrimiento acrece él y es su propio saber. ¿Lo sabíais ya? Y la felicidad del espíritu consiste en esto, en ser ungido por las lágrimas, en ser víctima sagrada del holocausto. ¿Lo sabíais ya? Y la ceguera del ciego, sus tanteos y vacilaciones darán testimonio de la potencia del sol a que miró. ¿Lo sabíais ya? Y el que piensa y conoce debe aprender a construir con montañas. Que el espíritu transporte montañas es poca cosa. ¿Lo sabíais ya? Vosotros solo veis las chispas del espíritu, pero no qué clase de yunque es, ni a dónde llega la crueldad de su martirio. En verdad vosotros no conocéis la altivez del espíritu. Pero aún soportáis menos su modestia, si la modestia del espíritu quisiese hablar. Y jamás habéis podido arrojar aún vuestro espíritu en cimas de nieve. No tenéis bastante calor para eso. Y no dais también, por consecuencia, los arrobamientos de su frescura. Pero en todas las cosas me parecéis tomaros demasiadas libertades con el espíritu, y muchas veces habéis hecho de la sabiduría un hospital de malos poetas. Vosotros no sois águilas, por eso no habéis conocido el goce en el espanto del espíritu. El que no es ave no debe volar sobre abismos. Me parecéis tibios, y la corriente de todo conocimiento profundo es fría. Glaciales son las fuentes interiores del espíritu, un consuelo para manos y trabajadores ardientes. Vosotros, sabios célebres, permanecéis ahí, respetables y tiesos con el espinazo erguido. No os empuja un viento fuerte y una voluntad poderosa. ¿No habéis visto nunca cruzar por el mar una vela trémula, redondeada, hinchada por la impetuosidad del viento? Como vela que tiembla con la impetuosidad del espíritu, cruza el mar mi sabiduría, mi selvática sabiduría. Pero vosotros, servidores del pueblo, sabios célebres, ¿cómo podríais venir conmigo? Así habló Zaratustra. De la victoria sobre sí mismo. Llamáis voluntad de verdad a lo que os impulsa e inflama a vosotros, los más sabios. Voluntad de imaginar todo lo que es. Así llamo yo a vuestra voluntad. ¿Queréis hacer imaginable todo lo que existe? ¿Por qué dudáis con justa desconfianza que ello sea ya imaginable? Pero es menester que se amolde y doblegue a vosotros. Así lo quiere vuestra voluntad. Es menester que quede pulimentado y sumido al espíritu como su espejo y su imagen. Y ahí toda vuestra voluntad, sapientísimos, como una voluntad de poder. Y eso aunque habléis del bien y del mal y de las apreciaciones de valores. Queréis aún crear el mundo ante el cual podáis arrodillaros. He ahí vuestra última esperanza y vuestra última embriaguez. Los sencillos, sin embargo, el pueblo, son semejantes al río por donde avanza una barquilla, y en la barquilla van, solemnes y enmascaradas, las apreciaciones de los valores. Habéis puesto vuestra voluntad y vuestros valores en el río del porvenir. Lo que el pueblo reputa bueno y malo me revela una antigua voluntad de dominio. Vosotros, los más sabios,
sois los que habéis puesto tales huéspedes en esa barquilla. Vosotros y vuestra voluntad dominante los habéis engalanado con adornos y nombres suntuosos. Ahora el río lleva más lejos vuestra barquilla. Tiene que llevarla. Poco importa que la rota ola espume y contradiga con cólera su quilla. ¿No es el río vuestro peligro y el fin de vuestro bien y de vuestro mal, sapientísimos? Sino esa voluntad misma, la voluntad del poder, la voluntad vital, inagotable y creadora. Mas para que comprendáis mi palabra sobre el bien y el mal, os diré mi palabra sobre la vida y la condición de todo lo vivo. Yo he seguido lo que es vivo, lo he perseguido por los caminos grandes y pequeños a fin de conocer su naturaleza. Cuando la vida callaba, recogí su mirada en un espejo de 100 facetas, a fin de que me hablasen sus ojos, y sus ojos me han hablado. Mas por donde quiera que he encontrado lo que es vivo, he oído la palabra obediencia. Todo lo viviente es obediente. Y he aquí la segunda cosa. Se manda al que no sabe obedecerse a sí propio. Tal es la condición natural de lo vivo. Y aquí lo que oí en tercer lugar. Mandar es más difícil que obedecer, porque el que manda lleva el peso de todos los que obedecen, y esa carga le aplasta fácilmente. Mandar me parece un peligro y un riesgo, y siempre cuando manda, se arriesga lo vivo. Y cuando se manda a sí propio, tiene también que espiar su autoridad. Tiene que ser juez, vengador y víctima de sus propias leyes. ¿Cómo es esto, pues? Me he preguntado. ¿Qué es lo que decide a lo vivo a obedecer, a mandar y a ser obediente aún mandando? Escuchad mis palabras, sapientísimos. Examinad seriamente si he penetrado en el corazón de la vida. Donde quiera que he encontrado lo que es vivo, he encontrado la voluntad de dominio, y aún en la voluntad de lo que obedece, he encontrado la voluntad de ser amo. Que lo más débil sirva a lo más fuerte. He ahí a lo que le incita su voluntad, que quiere ser señora de lo más débil. Esa es la única alegría de que no quiere privarse. Y como lo más pequeño se abandona a lo más grande, para que lo más grande goce de lo más pequeño y lo domine, así lo más grande se abandona aún y arriesga su vida por el poder. He ahí el abandono de lo más grande, que haya temeridad y peligro, y que se juzgue la vida de un golpe de dados. Y donde hay sacrificio y servicio y mirada de amor, hay también voluntad de ser amo. Por caminos secretos se desliza el más débil a la fortaleza, y hasta el corazón del más poderoso, y allí roba al poder. Y la vida misma me ha confiado este secreto. Mira, dijo, yo soy lo que debe superarse siempre a sí propio. Seguramente vosotros llamáis a eso voluntad de crear o impulso hacia el fin, hacia lo más sublime, hacia lo más lejano, hacia lo más múltiple. Pero todo eso no es más que una sola cosa y un solo secreto. Yo prefiero desaparecer a renunciar a esa cosa única, y en verdad donde hay perecimiento y caída de hojas, allí se sacrifica la vida por el poder. Que es menester que yo sea lucha y suceder, y fin y contradicción de los fines. Ay, el que adivina mi voluntad adivina también los cambios tortuosos que necesita seguir. Sea cual fuera la cosa que yo cree y el amor que le tenga, ¿a poco debo ser su adversario y el adversario de mi amor? Así lo quiere mi voluntad. Y tú también, investigador, no eres más que la senda y la pista de mi voluntad. Mi voluntad de dominio sigue también las huellas de tu voluntad de verdad. Seguramente no ha encontrado la verdad el que hablaba de la voluntad de existir. No hay tal voluntad. Porque lo que no es no puede querer. Pero, ¿cómo lo que existe podría aún desear la existencia? Solo donde hay vida hay voluntad. Pero no voluntad de vida, sino
como yo enseño voluntad de dominio. Hay muchas cosas que el viviente aprecia más que la vida, pero en las apreciaciones mismas habla la voluntad de dominio. Esto me enseñó un día la vida, y por eso, sapientísimos, resuelvo yo el enigma de vuestro corazón. En verdad os digo, bien y mal imperecederos no existen. Es menester que se superen siempre de nuevo a sí mismos. Con vuestros valores y vuestras palabras del bien y del mal, vosotros, los apreciadores de valor, ejercéis poderío, y este es vuestro amor oculto y el esplendor, el temblor y el desbordamiento de vuestra alma. Pero de vuestros valores surge un poder más fuerte y una nueva victoria sobre sí que rompe los huevos y las cáscaras de huevo. Y el que debe ser creador en el bien y en el mal, debe empezar por ser destructor y romper los valores. Así, la mayor malignidad forma parte de la mayor benignidad. Pero esta benignidad es la creadora. Digámoslo sapientísimos, aunque nos cueste mucho. Callarse es más duro aún. Todas las verdades calladas se vuelven venenosas. Y que se aniquile todo lo que pueda ser aniquilado por vuestras verdades. Hay aún muchas cosas que edificar. Así habló Zaratustra.